Bueno, xa temos aí saindo os conxuntos, temos tamén adestrando. Son os cadetes do Porriño, son os cadetes do equipo do Celta de Vigo, que chegaba a Porriño tras haberse adiante Banco Deportivo da Coruña empatara a un tanto ante o Pontevedra. Desta maneira, gañando os cadetes do Celta, serían líderes e saíron líderes del Urambal tras vencer 0-4. Un gol anulado, paradóns, xogadas. Aquí temos a resumen con esta reportaxe de minuto 91 Galicia. Ao final, as declaracións de David con ese paradón. Temos ao xogador do Porriño e tamén temos a Gianlucas, o fillo do ex-xogador do Celta, Giovanella. Pero tenemos que aclarar para que logo non haya represalias por parte do Celta de Vigo. Os rapaces dos cadetes do Celta de Vigo, sí, parece increíble no século XXI que os teñen aí amarrados, amordazados. En vez de un equipo de fútbol, a veces parece unha secta religiosa. Espero que non teñan represalias por falar para Minuto 91 Galicia. Cando tiñamos xa casi que rematada a entrevista con Gianlucas en Lourambal, según dos staff técnico do cadro vigués, e o rapaz como que de verdade, casi que se derrumba. Que amable Gianlucas, que amable os rapaces, pero non sei se merece apenas a veces dedicarse a esta profesión. Dende aquí o digo de unha vez máis, sabemos quen é o que non lles deixa falar estos rapaces, pero claro, non sei quen é o culpable de todo isto. O que sabemos é que temos que traballar, temos que darlle a vostedes, que son os que a fin de contas gustan de ver o noso programa, de escoitarnos. E o dito, os do Porriño falan, os do Pontevedra falan, os do Lolín, os do Racing, Carasancio, todos os que levamos entrevistado falan. Que pasa con este Celta de Vigo? A onde queren chegar? Bueno, dende aquí, este noso misil, para ver se lle chega a ese home que o coñecemos, e que xa coñecimos a moitos máis do Celta de Vigo. Non vamos a falar ora cousas de xente que pasou polo Celta de Vigo, porque nós, por suerte, aquí vemos co Celta por toda España, por toda Europa, e vimos cousas que nunca nos gustaron. Pero bueno, tempo pasado, agora o presente. Vamos a disfrutar do partido, que é o que máis interesa. 0-4, xogadas maravillosas. Este Celta cadete ten pegada, ten toque, ten beleza co balón, e un Porriño que ten que empezarse a despertar canto antes. Pois saudos en el Fernández, minuto 91 Galicia. Aquí teñen os mellores momentos deste partidazo en Lourambal. Como sempre, moitísimo público. Pois disfrúteno, 0-4. E aquí está, minuto 91 Galicia, e as verbas dos xogadores do Celta de Vigo. A eles, graciñas por falar para nós. Esperemos, o dito, que non lles pase nada por parte da directiva. Aquí o culpable de falar, e o que estou a falar, son eu, e chámome Nel Fernández. Benvidos ao noso deporte galego. Sleight of hand and twist of fate.
gustó nada aquí, os veremos do Porriño Industrial. Y tenemos a Jan Lucas, a sus compañeros abrazando. Joder, el jugador do Celta de Vigo. Sleight of hand and twist of fate. On a bed of nails, she makes me wait, and I wait without you, without you. Vamos a ver, o fillo de Giovanella, Jan Lucas vai tirar o penalti. Aí temos, debaixo da portería, Cancerbero do Porriño, e marca Jan Lucas. Unha decisión non gustou nada aquí os aficionados do Porriño Industrial. E temos a Jan Lucas, os seus compañeiros abrazando o ex do xogador do Celta de Vigo. 0-1. Bonito, ¿verdad? Y ahora, porque no lo ves por dentro, te va a gustar mucho más. Es Casa Celso, ahora con nueva gerencia. Hemos abierto ya para ti. Ven a disfrutarlo. En un entorno natural gallego, en Couso Gondomar. Casa Celso. Abierto de lunes a domingo. Y los domingos cocido. Reserva ya tu mesa en el 647 24 32 39 y 619 36 46 42. En Couso Gondomar, tu casa Celso. Sí, bueno, estamos trabajando para eso, ¿no? Para intentar mejorar a cada día y salimos contentos de un partido, pero que también nos sirve para aprender de errores y seguir puntuando, que es lo importante, y cada vez intentando mejorar nuestro juego. Un pequeño corte y tal en el dedo, pero no. ¿Ah, sí? Pero fue de esa entrada sin querer, ¿no? Bueno, fue sin querer. Se dio la mano el jugador del Porriño, ¿no? No, y se entiende que todo el mundo quiere ir a por el balón, nadie quiere hacer daño al contrario y bueno, ser de fútbol, lo que sucede cuando estamos jugando es corremos ese riesgo, ¿no? Queremos estar líderes y mantenernos ahí, es muy importante, nos hace también ver la dificultad que estamos teniendo también, que no son partidos, ningún partido es fácil. Y eso es bueno, creo que la liga está muy competitiva. Muy pronto Alonso Serodio inaugura oficina en Puxeiros, Vigo. Pero de momento, infórmate en nuestras oficinas de Porriño y Sanguiñeda. Alonso Serodio, nos adecuamos a tu bolsillo. Ven e infórmate. Alonso Serodio, tu seguro. El primero no fue, el segundo puede que sí. Sí, el segundo estuviste todos calados, para mí que tuviste todo claro, ¿no? Sí, el segundo sí. Pero el primero ya no, y allí ya acabó el partido. Fue un golpe moral. Bueno, eles viñan aquí a buscar o liderato, ¿no? Pero vos complicase vos máis a vida ainda, ¿no? 3 puntos, tedes que sair canto antes de abaixo, ¿no? Penúltimo posto. O sea, a verdade que sí, pero é difícil. É unha liga bastante difícil. A ver se salimos de aquí. En Torneiros, restaurante Astur, como en tu casa. Tapas, bocatas, comidas para llevar, comidas y cenas de empresa. Lamprea por encargo. Teléfonos de información 650 829 310 y 659 509 961. Astur Restaurante, en Lurambal 28 Torneiros, Porriño. Como en Astur, como en tu casa. A ver, tiñamos as declaracións de Iago, temos o porteiro do Celta de Vigo, bueno, que deixou aquí unha imaxe memorable, esa parada, a ese tirazo de Iago López, ¿no? Foi importante esa parada porque pudo ser o 0-1 do Porriño, e mira, 0-4 levades aquí, sodes líderes agora mesmo. Sí. Contentos por el resultado, tenemos que ganar sempre, é un tiro igual que outro, non pode entrar o balón e ese é o meu traballo. Demasiado frouxo o Porriño, que porque na primeira mitade, bueno, tiveste saca tiro ao longueiro, un montón de ocasións, diante de Pablo, tiveche pouco traballo, e o único que tiveches, solventáchelo, e de que maneira, non? Bueno, o meu traballo é facilitar o traballo dos demais xogadores, facilitar o xogo, mandar e tal.
Bueno, os que están por arriba, Deportivo, a ver, quen é o equipo que para vos vai estar aí na loita para ser candidatos a ser o campeón deste grupo? Ahora nós temos, ahora os seguintes partidos son partidos decisivos, pero nós preparámonos contra o Deportivo.